Una de mis consolas portátiles favoritas de todos los tiempos y por qué considero que es una leyenda, el PSP de Sony PlayStation. Esta consola fue lanzada en el 2004 a finales de diciembre en Japón y fue lanzada en el 2005 en marzo en Norteamérica. Y algo que yo recuerdo cuando estaba mucho más joven es que había habido muchos rumores de que esto iba a salir, porque el mercado de las consolas portátiles era dominado por un solo gigante, y por supuesto estoy hablando de Nintendo, ya que en ese momento era cuando seguía surgiendo la consola DS, que de hecho duró bastante tiempo en estar vigente en la línea general del DS, porque fue hasta el 2011 cuando salió el primer 3DS. Entonces, cuando esta consola fue lanzada, entró a un mercado que ya estaba bastante sólido, porque todos los usuarios de DS venían años atrás utilizando consolas como por ejemplo el Game Boy Color, el Game Boy Advance, que todavía veías algunos en el 2006 y se utilizaban bastante. La gran novedad que prometían los rumores y filtraciones en revistas de videojuegos, porque sí, en ese entonces se utilizaban revistas, casi no utilizábamos internet, era que iba a ser una consola completamente portátil con pequeños discos. Eso era algo que nunca había existido y que por supuesto ya conocíamos en la línea NetMD o HiMD de Sony, por lo cual los rumores eran bastante creíbles. Así que cuando salió por fin, todo el mundo estaba ansioso de tener una de estas consolas y se estaban agotando de volada, porque tenía una estructura completamente distinta a lo que veíamos en la mayoría de las consolas portátiles. Incluso la pantalla prometía ser de mucha más alta resolución, una super pantalla TFT LCD con una super resolución de 480 píxeles por 272. También venía acompañado de la monstruosa cantidad de 32 megabytes de RAM, lo cual hacían que esta consola fuera una de las más poderosas en su momento. De hecho, traía prácticamente el doble de resolución en la pantalla comparado contra el Nintendo DS de ese momento, y traía 32 megabytes de RAM comparados contra los 4 megabytes de RAM que traía el 10, así que la diferencia era monstruosa. Pero también recordemos que lo que hacía Nintendo en su momento era ofrecer muy buenos juegos sin tener que tener las mejores gráficas ni tener que tener los specs más robustos. Lo que hacía era que fueran entretenidos y que fueran muy populares, a diferencia de PlayStation, que lo que buscaba siempre era darte el mejor empuje gráfico y el mejor desempeño, y el PSP no era la excepción. Por supuesto, eso es sin tomar en cuenta que muchos han puesto emuladores de terceros en esta consola. También tenías acceso a prácticamente toda la saga de God of War, lo cual en su momento era una locura. Oigan, y pues estoy editando el video de hoy, pero me eché una retita nada más para relajarme y se me olvidó mencionarles algo en el video, no sé por qué. Échenle un ojo a esto, lo tengo desde el 2006, me lo regaló mi mamá, y vean nada más el estado en el que se encuentra. Incluso la batería está en perfectas condiciones, no se drena rápido, dura bastante bien, no está inflada a comparación de otros dispositivos modernos de algunas marcas que no voy a mencionar ahorita, y no ha tenido ninguna bronca. Entonces, pues tecnología que estaba hecha para durar, está impecable. Desde el 2006 lo tengo, no lo he reparado, no le he hecho nada. Pero ni los discos, las gráficas, ni los specs tan robustos fueron lo único que hizo distinto esta consola, sino que también tenía algo muy diferente a lo que los demás no te ofrecían en el mercado. Y eso era una experiencia multimedia diversificada, porque ya tenías acceso a un explorador, incluso podías reproducir videos de páginas como tal vez YouTube a través del explorador, podías cargarle música, porque fue uno de los primeros dispositivos con una memoria expandible y extraíble. Por supuesto, la memoria era de propietario porque le pertenecía a Sony, no le podías meter cualquier SD. Y con eso, por supuesto, empezaron a llegar pues las modificaciones, todo lo que le podías agregar a través de emuladores, que por supuesto estoy seguro que a PlayStation no le encantaba eso, pero estoy seguro que vendieron muchas de estas unidades por eso. Pero algo que también hizo que esta consola fuera vigente durante muchos años es que fue planeada a futuro, porque tan solo un año después fue lanzado el PlayStation 3, y esta consola podía complementar esa consola con algo que se llamaba juego remoto. Era la primera vez que veíamos algo así, entonces era un excelente compañero con esa consola. Así que durante varios años, de hecho durante todo el ciclo de vida del PlayStation 3, el PSP estuvo vigente, y eso se debe a que complementaba la consola y sacaron diferentes versiones, como lo fue el PSP 2000, 3000, que a final de cuentas eran versiones un poco modificadas de esta, pero esencialmente eran prácticamente lo mismo. Donde cambió todo fue en el PS Vita, pero ese es tema para otro video, porque es una consola completamente distinta y tuvo pues realmente un desenlace muy diferente a lo que tuvo este PSP. PSP oficialmente fue descontinuado en el 2014, eso quiere decir que duró
prácticamente 10 años en el mercado. Y en esos 10 años, a lo largo de todas las versiones del PSP, se vendieron más o menos 82 millones de unidades. 82 millones, es muchísimo. Lo cual quiere decir que esta consola fue un éxito rotundo para PlayStation. Por lo cual nos extraña muchísimo que no tengamos uno que pueda emparejarse con el PlayStation 5, porque actualmente el mercado de los portátiles pues sigue siendo dominado por Nintendo, ahora con el nuevo Switch y con el Switch Lite. Y la razón por la cual considero que esta consola es una leyenda no es por los minidiscs, no es por las gráficas, no es por los specs, no es por la cantidad extraña de accesorios que le puedas conseguir a esta consola, porque había unos muy padres y unos un poco extraños que realmente no tenían tanto sentido, sino porque fue uno de los precursores, al igual que el 10, en dar auge a las tiendas digitales. Y uno de los lugares donde vimos por primera vez el PlayStation Store. Gracias a esta consola y el PlayStation 3 también, tenemos todo este auge digital donde no se necesitan producir discos para que las personas jueguen. Así que una consola a la cual pues muchas industrias le deben muchísimo, incluyendo Sony. Y creo que deberíamos de tener un digno sucesor. El PlayStation Vita prometía muchísimo, pero Sony simplemente no le invirtió el dinero necesario y no le dio la difusión suficiente como lo hicieron con este PSP. Ahora me interesa saber, ¿ustedes tuvieron un PSP? ¿Les gustaría tener uno? ¿Creen que el PSP debe de regresar? ¿O simplemente nos debemos de quedar tal vez con los juegos móviles a través de celular? Pero en mi opinión siguen sin llegar a la calidad de consolas dedicadas o incluso de las consolas portátiles de Nintendo, como lo puede ser el 3DS o incluso el Nintendo Switch, independientemente del hardware y las gráficas. Simplemente la experiencia es distinta, el desarrollo es diferente y tener una consola dedicada para mí siempre va a ser una mejor experiencia de gaming. Pero pónganme un comentario en la parte de abajo. Bueno, pues eso fue un paseo por la nostalgia con este PSP. Espero que les haya gustado. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse porque revisamos todo tipo de tecnología y también hacemos videos como este. Simplemente por diversión, por recordar la tecnología viejita y también la tecnología a la que le debemos todo lo que tenemos hoy en día. Yo soy Jorge, esto es Mr. MX Tech, su canal de tecnología. Nos vemos en el próximo video.